Buenas tardes, tutor Daniel Esteban Pino. Mi nombre es Omar Flores Niño, estudiante de Tecnología en Regencia de Farmacia de UNAD, del grupo 5. Este es el informe final de la actividad sobre el escenario de la práctica. A mí me correspondió realizar la práctica en la droguería Cruz Verde en la ciudad de Bucaramanga, el cual esta droguería Cruz Verde es un establecimiento privado que le presta los servicios a la EPS Sanitas, a los usuarios de la EPS Sanitas, donde le presta los servicios de la dispensación de los medicamentos y dispositivos médicos. Este sitio de práctica también funciona como punto de venta de medicamentos y productos de belleza como cosméticos. Pero más que todo es el dispensario de los usuarios de la EPS Sanitas. Las funciones que yo realicé allí en el sitio de práctica, pues la universidad nos envió el plan de trabajo donde habría que realizar los procesos generales y el sitio de práctica los cumplía. Pero en aquella droguería Cruz Verde donde yo realicé la práctica, solo se prestan los servicios generales de recepción técnica, almacenamiento y dispensación, solo esos tres. Los procedimientos de selección, adquisición, residuos y los demás no se prestan. Lo mismo los procesos especiales como atención farmacéutica, preparaciones magistrales tampoco se presta. Solo se prestan los tres que ya mencioné: recepción técnica, almacenamiento técnico y dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Entonces, con esto, las funciones que yo realicé fueron recepción técnica. Pues allá tienen todo muy bien organizado, todo es sistematizado. Todo es con la pistola láser, registran en el computador. Manualmente no, solo las firmas, de resto todo es sistematizado. El producto en recepción técnica le llega directamente de Bogotá, que es como la sede principal de la droguería Cruz Verde aquí en Colombia. Entonces a Bucaramanga les llega directamente de Bogotá ya todo seleccionado. O sea, en Bogotá hacen la selección y adquisición de medicamentos y a Bucaramanga les llega al punto de la práctica. Entonces ahí se recibe la recepción técnica ya las cajas y solo se les pasa con la pistola láser. Se pasan en el código de barras y en el sistema queda todo registrado. Y lo único que había que hacer era pues destapar las cajas y revisar que los productos no vinieran en mal estado de transporte y bueno, que se revisaban los lotes, fecha de vencimiento, todas esas cosas. Es en el proceso de recepción técnica. En el proceso de almacenamiento, pues ya después de hacer la recepción técnica, seguíamos en el proceso de almacenamiento, era acomodar en los estantes y en los cajones. Los medicamentos se organizan por método FIFO, primero en llegar, primero en salir. Eso a la hora de almacenarlos. Siempre pues colocábamos como ya estaban organizados los productos antiguos, pues los que iban llegando, los íbamos acomodando detrás de los que estaban ahí, atrás de los que estaban ya adelante, para cumplir pues con el método FIFO, que el primero que llega primero en salir. También la tienen por método organizado por medicamentos LASA, tienen unos separadores
también por medicamentos MARS, que son los que son potencialmente peligrosos. También tienen unas etiquetas donde lo alertan a uno, unas etiquetas como de alerta. También en almacenamiento, pues tendríamos que hacer cada mes eh, la revisión de fechas de vencimiento y las hacíamos con el tipo semáforo. Le colocamos la etiqueta, pues allá se utiliza solo la etiqueta verde, el amarillo y el rojo, no, solo verde. Y le coloco en la etiqueta la fecha cuando se vence para tenerla pendiente. Y los que ya estaban próximos a vencer en los 3 meses próximos a vencer se sacaban aparte, como una especie de cuarentena para hacer la evolución. Eso en el área de almacenamiento. Y en el área de dispensación, pues sí, pues nos colocaban detrás de los que atienden ahí en el computador, los que atienden los usuarios. Pues obviamente, pues en mi caso no me dejaron pues sentarme en la silla de los computadores de las personas que trabajan ahí fijas. Pero si hay detrásito, pues ellos muy amablemente le explicaban a uno. Igualmente, pues ese es el software que utiliza Cruz Verde, donde verifican que el usuario esté activo por parte de la EPS, que, que la fórmula pues cumpla con los requisitos que pide la ley, la norma. Entonces el software, pues cada empresa maneja su software convenientemente a sus necesidades, creo yo. Pero igualmente ahí nosotros, pues prácticamente nos tocaba alistar los medicamentos. Con fórmula en mano, pues íbamos a los cajones o estantes a alistar el medicamento y traérselo al cajero para que él le diera al usuario el medicamento, el dispositivo médico. Pero igualmente, pues nosotros ahí estábamos detrasitos de ellos, al lado del computador y igualmente me di cuenta bien el proceso de dispensación, cómo es que lo realizan. Y la normatividad aplicada en el establecimiento, pues fue el decreto 2200 de 2005 y la resolución 1403 de 2007, que es donde habla todo sobre el modelo de gestión del servicio farmacéutico y habla sobre el manual de condiciones esenciales y cómo llevar los procedimientos generales en un servicio farmacéutico. Eso en el sentido de las funciones que yo realicé allá. Respecto a las debilidades y fortalezas mías durante el proceso, pues fortalezas, pues me sirvió de mucho porque aprendí al momento de, o sea, identificar la fórmula médica, los datos que debe llevar la fórmula médica, eh, las, la concentración del producto. Aprendí que estar muy pendiente de que a veces el médico se equivoca a la hora digamos, de formular. A veces mandaba medicamentos que por ejemplo, 700 gramos, pero a veces en el mercado no existe esos miligramos. Entonces al usuario tocaba devolverla, que fueran del médico, a la fórmula se la volviera a hacer con lo que existe en el mercado. O muchas veces también aprendí a identificar cuando la posología. A veces en la fórmula decía, eh, al hacer uno la conversión, decía como que eh, una tableta diaria por un mes. O sea, a veces sí vienen así, pero me refiero a que a veces no tenía como concordancia el tratamiento con lo que decía la fórmula. Entonces uno como regente o a la hora de dispensar uno va aprendiendo eso, a leer la fórmula médica y que a veces no hay o sea, no, lo que manda el médico a veces no corresponde con lo que, o sea, el usuario debe tomarse las cosas
Eso lo aprendí muy claro, esa parte de que a veces al usuario toca decirle vaya al médico a que le corrija la fórmula porque está mal formulado. O a veces también la vía de administración, que es oral o intramuscular, también a veces el médico se equivoca, entonces uno va aprendiendo a ver esos errores en la dispensación. Eso vi casos allá. Y pues el usuario obviamente, pues él no entiende, o sea, sí, pero pues igual uno no, le, no está autorizado para dispensarle cuando hay unos errores en la dispensación. Esa fue una de mis fortalezas a la hora. Ya lo otro, pues el software ya es de la empresa, ya, porque es un proceso siempre largo el software, pedirle los datos al usuario. Hay unos medicamentos del plan de beneficios, antiguo POS, de que toca autorizarlos. Entonces la EPS les da un código para sobre todo los medicamentos que no son como básicos, los medicamentos así como que no son tan usuales. La EPS tiene que darles un código al usuario, el usuario a veces no lleva el código, no le llega por el celular, por mensaje de texto. Entonces no le dan el medicamento, tiene que ir a la EPS a que le den el código. Ese es un problema con los usuarios por los benditos códigos. Pero eso ya es el manejo de la EPS, que manejan así el protocolo. Y los medicamentos no POS, que los no POS también es un proceso largo para dispensarlos. Son autorización, o sea, es un proceso largo. A veces se demoraban una hora dispensando a un solo usuario medicamentos no POS. Pero es que son listas largas de pañales, gasas, ensures. O sea, como dicen allá, un mercado de medicamentos. Pero entonces las fortalezas también hay, pues empecé a identificar los medicamentos, los antiguos no POS, que ahora es medicamentos del plan de beneficios, el listado que aparece, cuáles necesitan autorización por parte de la EPS, cuáles no. Aprendí a identificar las fórmulas médicas, la recesión técnica, el almacenamiento. Esas fueron las fortalezas que aprendí. Y las debilidades, pues, pues que como al no ser como un sitio de práctica de un hospital, pues no se vio, no pude ver lo de atención farmacéutica, preparaciones magistrales, no pude ver lo de selección, adquisición de medicamentos, el manejo de residuos, muchas cosas. Y además allá pues en la droguería pues el plan de trabajo pues no se siguió al pie de la letra como lo mandó a la universidad, sino tocaba hacer de todo un poco. O sea, ya se mira es más la actitud del practicante, que le toca hacer uno de todo un poco. Pero pues yo con gusto pues uno lo hace. Igual uno aprende de todo un poquito también. Allá aprendí de todo un poquito. Independientemente de que no era lo que decía el plan de trabajo, pero igual de todo un poquito en los tres procesos que se desarrollan allá. Debilidades y fortalezas del sitio de práctica. Las debilidades del sitio de práctica, pues, como le digo, al no, para uno como de pronto para los auxiliares, pues sí, pero para uno de regente, pues al no ver todos los procesos generales, pues ya es una debilidad para uno como practicante. Porque como el regente es más, dicen, la parte administrativa, pero no, allá en ese punto no se ve parte administrativa, porque ya todo directamente viene de Bogotá. Ahí la parte administrativa uno no juega un papel importante. Esto es uno como de las debilidades que creo yo que para uno como practicante, porque el punto de vista, pues el del sitio de práctica es bien, pero para uno de practicante que desearía como ver todos los procesos, pues allá no se ven, solo se ven tres. Otra debilidad podría ser que no más.
pues yo como practicante no vi debilidades así en el sitio de práctica. Y fortalezas, pues es una empresa muy organizada, una empresa grande, tiene buen talento, o sea, humano, buenas, son como 20 empleados allá, pero todos muy colaboradores, muy dispuestos a ayudarle a uno con respeto. Las dudas que uno tenía se las solucionaban. O sea, sí hay un ambiente laboral muy bueno en tu Cruz Verde. Muy respetuosos, pendientes de uno. Muy bien en la parte humana ellos. Y en la parte como de conocimiento técnico también. Las dudas que tenía pues me las solucionaban pues si las sabían. Esas son fortalezas de ellos. Conclusiones y recomendaciones. Conclusiones y recomendaciones que yo podría dar sería que no, pues, ¿qué le digo yo? Pues que con esos 300 horas de práctica, pues aprendí mucho. Pues yo soy auxiliar de farmacia, tenía ya algo de conocimiento, pero esta carrera es de estar uno actualizándose, estudiar, porque hay muchos medicamentos nuevos que yo no conocía. Por ejemplo, allá se maneja mucho alto costo, retrovirales. Aprendí ya a conocerlos, pues los de control especial sí no se manejan allá porque tienen un punto especial para control especial, pero sí de alto costo para los de cáncer y los retros. Era algo que no tenía mucho conocimiento sobre esos medicamentos, pero allá aprendí a identificarlos mejor. Y con la fórmula médica, cuando uno iba a listarlos, pues uno más o menos se daba cuenta qué diagnóstico mandaba el médico. Bueno, algunos venían el nombre del diagnóstico, otros vienen por códigos, ustedes no saben uno qué diagnóstico. Pero con la ayuda de la fórmula médica, pues uno aprende a identificar qué medicamento sirve para cuál enfermedad. Entonces esto sería una de las conclusiones que yo saco de aprender eh, muchos medicamentos, dispositivos médicos que a veces no conocía, entonces allá empecé a conocer un poco mejor. Bueno, eso es todo este es el informe que yo les puedo dar de mi práctica profesional allá en la droguería Cruz Verde.